Necesitamos entender una cosa, de que el hombre en la actualidad, la humanidad en la actualidad está desprotegida. Tenemos 1.000 millones de católicos desprotegidos, completamente desprotegidos. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo, pues el respeto que se merecen, porque en realidad, pues, o dos cosas, o hablamos o nos quedamos callados, ¿sí? No puede ser posible que el hombre 2009, y todavía el hombre esté pensando en que el milagro va a caer del cielo, cuando en realidad el hombre es el que hace los milagros en base a su trabajo interior. ¿Quiere decir que los cristianos están adormecidos a través de Por supuesto que sí, y me atrevo a decirlo y se lo voy a decir a toda la humanidad públicamente, por una razón: le arrebataron a ese puño de humanidad la gran verdad. Dios vive y palpita en el corazón del hombre. Hay un pasaje interesante de Yahshua, cuando él lo llegan a aprender, y él pregunta, bueno, ¿y por qué me quieren llevar preso? Es que tú te haces llamar Dios. Entonces él dice, un momento, yo dije, dioses sois. ¿Sí? Yo dije, dioses sois. Entonces, a la humanidad le arrebataron eso. ¿Qué hubiera pasado si en este momento 6.000 millones de seres humanos tuviésemos esa conciencia de que Dios vive en nuestro corazón? ¿Tendríamos guerra? ¿Tendríamos hambre? ¿Tendríamos enfermedad? No existiría eso. ¿Algún mensaje sobre los rabinos, sobre los sucesores de los fariseos de hoy en día? Pues yo respeto todas las corrientes religiosas, yo respeto a todos los hermanos. Aquí no vamos a tratar de decir estos sí, estos no, porque en realidad pues inclusive tenemos que ser muy cuidadosos. Yo acabo de decir, ¿saben qué? Se le arrebató porque pues yo estuve en un centro preparándome para recibir eso que muchas personas quieren de repente, ser sacerdotes. Yo recuerdo que mi padre, yo tenía 13 años, y me dice, tú vas a ser sacerdote. Y me mete a un lugar donde habíamos 400 jóvenes que íbamos a ser sacerdotes. Y quiero comentarte algo, yo salí después de 2 años odiando todo lo que olía a catolicismo. Y tenía 13 años, yo no fumaba, yo no conocía lo que era fumar, tomar licor ni nada, y yo de ese lugar salí fumando y tomando licor. Siempre te preguntaba sobre los rabinos. Bueno, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, si nosotros nos vamos a meter a tocar a cada uno de los grupos, yo en el caso de los rabinos, por ejemplo, ¿qué le puedo comentar a los hermanos que tienen la Torah, que manejan la Cábala? La Cábala para mí es una ciencia maravillosa, para mí, donde ahí te explican el lugar que nosotros ocupamos dentro de la creación. Para mí la Cábala es maravillosa por el hecho de que en base al origen del hombre, el rayo de la creación, tú te das cuenta en qué lugar te encuentras. Y para mí, si los cabalistas en este momento, ellos tienen conciencia plena de lo que está allí, para mí son seres que están despiertos. Ahora, si hay personas que no están despiertas porque no han entendido bien lo que son los sefirotes de la Cábala o la Torah o lo que sea, pues me disculpan. ¿Me entienden? Me disculpan porque la enseñanza ahí está. Es como la Biblia ahí está toda la enseñanza. El problema es de que a la humanidad pues la han desviado completamente, pero ahí está la enseñanza. Bueno, mucha gente que nos está viendo, bueno, pues está muy interesada en el tema extraterrestre. Desde hace ya años se viene diciendo que se acerca el momento del primer contacto. El año pasado, por ejemplo, hubo pues, un mensaje diciendo que iba a ocurrir. Este año también se está diciendo que por lo menos se va a empezar a revelar. ¿Cómo lo sientes tú, o de acuerdo a tus mensajes, cómo crees que va a ocurrir y si crees que está cerca ese momento? Bueno, mira, pues de acuerdo a tu pregunta, pues de hecho, pues no podemos nosotros en este momento pensar de que se va a seguir posponiendo. Ya llegó el momento en que nosotros en verdad se nos diga, públicamente se nos diga de que los extraterrestres existen, porque existen, que se nos diga, a la humanidad en general, que la humanidad ya no siga viendo a los extraterrestres como una cosa de ciencia ficción, que todo el mundo entienda que existen, que todo el mundo entienda de que en la actualidad muchos de ellos están caminando sobre la tierra, con cuerpo físico como nosotros, muchos de ellos, que en realidad es cierto, para el próximo año se va a hablar públicamente de que van a llegar, vamos a contactarnos, de que, para ser más exacto, que los medios de comunicación le den el visto bueno.
Ajá. Sí, para ser más claro. El año que viene. Que le den el visto bueno. Tú estás hablando del año que viene. El próximo año. 2015. Que le den el visto bueno. Sí. El visto bueno quiere decir de que todo el mundo se atreva, sin miedo, sin temor a decir, los extraterrestres existen, ya están con nosotros, porque en realidad ya están con nosotros. Sí. Ya ellos coexisten con nosotros. Ahora que de repente los amigos de Estados Unidos digan, no existen, pero pues ellos existen. ¿Me explico? ¿Sí? Y en realidad pues ese es el punto, ¿no? Entonces en lo personal, pues ya llegó el momento. Es como que la pregunta del millón, bueno, ¿por qué estamos aquí en España, no? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo aquí en España? ¿Sí? Nosotros estamos aquí porque yo recibí una orden. Yo tenía 18 años y el maestro me dice, tienes que ir a España, tienes que ir a Portugal. Recuerdo que me hablaba también de ir a Inglaterra, ya después me dijo que no fuéramos a Inglaterra, que nada más me quedara en España y Portugal. Y si nosotros vemos el mapa del futuro de la Tierra, ¿verdad? El mapa del futuro de la Tierra, pues ahí no aparecen muchos países del este de Europa, no aparecen muchos países de Centroamérica, no aparece España, no aparece Portugal, porque no nos vamos a olvidar, porque yo también quiero regresar, ¿no? Aquí estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y él dijo textualmente, las aguas van a subir, muchos países van a desaparecer, ¿sí? Entonces el maestro hace más de 30 años me dijo, tienes que ir a España, tienes que ir a Portugal, porque hay que poner un foco de conciencia. Un foco de conciencia es un hombre que tiene conciencia de Dios. Ahora, ¿qué significa un hombre despierto en medio de 50 millones de habitantes, por decir españoles? Si una persona despierta a la conciencia de Dios, esa persona le da protección a todas las personas que viven en ese país. Le da protección. Y eso es lo que hay que entender, que se necesita una conciencia, un ser despierto, para que él pueda proteger a 50 millones. Y esto no es algo inventado, es una realidad, eso está escrito en la Biblia. Llegan los ángeles ante Lot, le dicen, si me da 10 justos, no destruimos Sodoma y Gomorra. Empiezan a buscar y no encontraron a 10. Entonces piden 9, piden 8, por último dijeron, dame 1. No recibieron a nadie porque no había un justo, destruyeron Sodoma y Gomorra. Entonces, una realidad, un hombre con conciencia despierta de que Dios vive en su corazón, protege, cuida a todo un país. Entonces nosotros tenemos que entender de que en nuestras manos está el milagro. No simplemente decir la humanidad va a ser destruida, la humanidad va a ser sacrificada. Está bien que lo digan eso los ignorantes, pero las personas despiertas, ellos tienen otra conciencia, otra percepción de las cosas. Y hoy no solo tenemos que afirmar de que podemos ayudar a la humanidad, podemos ayudar a trascender todas las profecías que se nos han dado, pero en base a un despertar del hombre. Bueno, como sabes, la gente que ve estas entrevistas y visita mi página, bueno, pues hay de todo, pero a mucha gente ya estos temas ya no les asustan. Hay gente que bueno, se bloquean. Entonces, pues me gustaría que contaras tus propias experiencias, porque en el cartel de estas charlas, pues te presentas como emisario de la Federación Galáctica. ¿Has llegado a tener un contacto con estas entidades, estos seres? Bueno, está bien, vamos a hablar de esto, ¿no? Yo hace rato te comentaba de que a mí en lo personal me hubiera gustado en otro momento pues tocar ese punto, más que todo porque yo me quiero dar la oportunidad, de caminar por Madrid tranquilo, de sentarme en un restaurante a comerme una paella, de caminar en medio de la gente tranquilo, feliz y en paz, ¿sí? Eso a mí, yo quisiera eso, ¿no? Caminar por todas estas hermosas ciudades que tenemos, Zaragoza, Toledo, porque en realidad pues no es fácil, ya lo hemos vivido, ¿no? Ya hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Brasilia, mi esposa y un servidor estuvimos en Brasilia en una entrevista en el canal más importante de Brasilia por 2 horas y media, hablando de temas extraterrestres, y teníamos allá en Argentina la guerra de las Malvinas, Argentina contra Inglaterra, y nosotros en Brasilia hablando de extraterrestres, del despertar del hombre. Terminó la reunión, llegamos a casa donde estábamos hospedados en Brasilia, no habían pasado ni 3 minutos cuando suena el timbre,
y aparece una persona con su charola, ¿no? Y dice, inteligencia do Brasil. Y nos llevan, a mí me subieron a un bocho, un